Sea con las personas que está a tu lado y dile, es tiempo de gozarnos. Porque estamos en la fiesta o en la festividad de Yom Kippur. Digo, vamos a entrar a Yom Teruah, estaremos para entrar en Yom Kippur y después de Yom Kippur estaremos celebrando la fiesta de Sukkot. Por eso es muy importante que nos faltemos o que no faltemos. Sabes, me da mucho gusto mirar a todos. Dice la palabra de Yahweh, dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que el mismo Padre desea, que todos nosotros como pueblo, como asamblea, podamos permanecer unidos los unos con los otros y que podamos ser partícipe precisamente en este tiempo o en esta festividad de las fiestas. Las fiestas, di conmigo, las fiestas son un mandato. Por lo tanto, son una ordenanza ¿de quién? De Yahweh. Amén. Es una ordenanza y es mandato de Yahweh las fiestas establecidas. Y es muy importante cuando vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 23, les dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Hay algo otras traducciones que la palabra nos enseña, dice, y harán distinguir, o es una palabra, vamos a ponerlo de esta manera, la palabra inmundo o limpio, o por decirlo de esta manera, profano, distinguir entre una cosa, entre lo mundano, entre lo que es lo profano, entre lo que es lo santo, lo que es lo kadosh. En su contexto hebreo, vamos a ponerlo de esta manera, hay dos palabras para estos dos significados. Uno es tahor y el otro es tamei. Algo que significa puro y algo que no es impuro. ¿Cuántos entendemos que aquello que es impuro, Yahweh no puede usar o no puede utilizar? Porque únicamente lo que Yahweh puede usar es lo que es lo santo, lo kadosh y lo apartado. ¿Cuántos entendemos? Y en parte así debe de ser nuestras vidas. ¿Cuántos queremos que Yahweh use nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Estar apartados, santificados, por decirlo de esta manera, o consagrados. La palabra consagrar significa poner algo aparte o fuera de del sistema de este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos, ¿qué dice la palabra? De este mundo. Tú y yo, voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, hemos sido apartados. Y el apartar significa consagrar. Es, en otras palabras, tu vida y mi vida están destinadas para los planes y para los propósitos de Yahweh y no para los planes de este mundo. Eso es apartar. Dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos puedan hacer distinguir entre lo inmundo y lo ¿qué? Y lo limpio. Todos nosotros, ¿qué significa discernir? Vamos a ponerlo de esta manera. Poner en balanza, vamos a llamarlo en esta forma. ¿Qué pesa más, las cosas de Yahweh o las cosas de este mundo? ¿Qué pesa más en nuestras vidas? ¿Nuestros planes o los planes de Yahweh? ¿Qué jala más en nosotros? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Yahweh? Distinguir es hacer diferencia. Es hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos nosotros tenemos la capacidad de discernir. Es distinguir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Cada uno sabe cómo son nuestras actitudes, si son buenas o son malas. Y continuamos, dice, no es el punto este, dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Dice, en un pleito actuarán como jueces, lo que decidirán conforme a mis ordenanzas. Dice, también, fíjate lo que dice el versículo 24, guardarán mis leyes. ¿Qué son sus leyes? Sus estatutos, sus principios, su Torah. Dice, y todas mis fiestas señaladas
y santificarán mis días de reposo. Di conmigo, esto es una ordenanza para el pueblo de Yahweh. Por lo tanto, las fiestas son una ordenanza. Una ordenanza, ¿qué es una ordenanza? Esto es un mandamiento. Los mandamientos de Yahweh son ¿qué? Son como mandatos ¿de quién? De nuestro Padre. Un ejemplo es cuando mamá o papá dice, ve y saca la basura. Y el hijo se queda sentado viendo hacia todos lados a ver quién lo saca, pero pues nada más a veces es el único hijo y pues ni modo a quién le eche la culpa. Y se queda volteando hacia todos lados a ver quién la va a sacar. Y la mamá un poco ya exaltada dice, ¿acaso no me escuchaste que dije saca la basura? A que nadie más hablaba, ¿verdad? Es lo mismo. Si Yahweh dice, fíjate lo que dice su palabra, y enseñarán al pueblo, dice, guardarán, dice también guardarán mis leyes, mis estatutos, dice todas mis fiestas señaladas. ¿Cuáles son todas sus fiestas señaladas? Las fiestas son muy importantes, son mandatos que el Padre tiene para nuestras vidas. Y las santificarán el día de reposo. ¿Cuántos guardamos el día de reposo? Y guardarlo es ponerlo aparte, consagrarlo, no hacer en ninguna labor, porque la palabra no especifica si lo siento en mi corazón, si así lo deseo, o yo siento en mi corazón que no importa, es la actitud de mi corazón. No, la palabra no lo especifica, la palabra nada más dice, no es como sientas en tu corazón, dice, guardarás y santificarás el día de reposo para santificarlo. Santificarlo, recordemos que significa poner aparte, consagrar o disponer ese día fuera de todos los demás días. Por eso dice la palabra de Yahweh, dice, y llamarás, dice Isaías, llamarás a este día delicia, dice, cuando no, dice, hagas tu propia voluntad en ese día, entonces dice la escritura, lo llamarás delicia. ¿Cuándo llamaremos delicia? ¿Al día de reposo o al día de Shabbat? Dice, no poniendo nuestros propios planes, dice Isaías de esa manera. Dice, no haciendo nuestra propia voluntad, no haciendo lo que nos concierne de nuestro trabajo, de nuestras labores. ¿Cuántos lo entendemos? Eso es ponerlo aparte. Porque muchas veces estamos en el sistema que el mundo nos ha establecido, pero ya la palabra de Yahweh nos habla de salir fuera y se consagrarán y pondrán ese día. ¿Qué significa poner aparte, consagrar ese día? Tal vez no trabajo, vamos a llamarle de esta manera, pero no es el estar haciendo planes, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? O si recibo o voy a comer con una persona y digo, pues bueno, no voy a trabajar, pero voy y como una junta. Y te estoy poniendo en muchos ejemplos que a veces puede haber en la vida, de salir, de convivir y dice, pues bueno, es que no estoy trabajando, pero estamos haciendo planes o labor de trabajo, ¿cuándo? En ese día. Y dice, y llamarás delicia a este día, dice, y lo consagrarás y lo pondrás, ¿qué? Aparte. Es consagrarlo para los planes y para los propósitos de Yahweh. Por eso dice la palabra de Yahweh, dice, 6 días trabajarás. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, 6 días tienes para hacer toda tu labor, todo tu trabajo, todo lo que a ti te place, y un día para consagrarlo y para ponerlo delante de Yahweh. Amén. Sabes que la palabra nos enseña. Dice la palabra en el libro, creo que es en el libro de Proverbios, dice, cuando la hacha ha molado su filo, es necesario ejercer y poner más fuerza. ¿Cómo interpretaríamos esta escritura? ¿Cuántos queremos trabajar más y ver menos? ¿O cuántos queremos trabajar menos y ver más? ¿Qué es lo que se necesita cuando una hacha amola su filo? En otras palabras, se le acabó el filo. ¿Qué es lo que sucede con una hacha cuando se le ha acabado el filo? Tienes que darles, ¿qué? Sudar más, trabajar más, echarle más fuerte, más duro, para que al final de todo tu esfuerzo
puedas cortar el árbol o la rama, lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay una hacha afilada? Te esfuerzas menos, trabajas menos y al final mirarás los resultados que vienen de Yahweh. Si la palabra lo pone de esta manera, cuando tú y yo guardamos el día de reposo para santificarlo, porque muchas veces nos afanamos en el trabajo, decir, es que tengo que sacarlo adelante y tengo que hacer, y hay que hacer. Yo no estoy hablando cuando se trabaja para alguien más, no hay manera, porque si tu patrón o tu jefe es el dueño de la empresa, tal vez te dirá, ¿sabes qué? Pues tómate otro día o un año sabático. O sea, en otras palabras, ya no vengas a trabajar. Te podrán despedir probablemente. Pero cuando somos dueños de nuestro propio trabajo, de nuestra propia labor, ¿cuántos queremos mirar los planes y los resultados de Yahweh? Que cuando tú y yo ponemos por obra lo que Él establece y hacemos caso a la obediencia, a lo que tiene sus palabras establecido para nosotros, porque la palabra de Yahweh nunca va a fallar porque ya está establecida en los cielos. La palabra dice, si cumples y obedeces lo que yo te ordeno y lo que yo te mando, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Por qué? Automáticamente por poner primeramente y en primer lugar esta palabra en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, las fiestas, los días de reposo, di conmigo, son una ordenanza. ¿Y cómo santificamos el día de reposo? No me quiero desviar del punto, es parte de todo ello. Viniendo y consagrándonos en el día de reposo. Amén. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento, dice, por tanto no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que la palabra quiere decir? Nos enseña, cuando tú y yo vamos al Antiguo Testamento, o a la Torá, por decirlo de esta manera, nos enseña que el congregarnos es un mandato, porque es en parte el santificar y glorificar el día de Yahweh. Eso es un mandato, ¿cuántos entendemos? Por lo tanto, el congregarnos, digamos todos juntos, el congregarnos es una ordenanza y un mandato, no del pastor, no del líder, no de nada, no de ninguna asamblea, sino mandato de ¿quién? De Yahweh. ¿Cuántos queremos ser hacedores de su palabra? ¿Cuántos entendemos la importancia que tiene el congregarnos? Amén. Vamos ahora a la Escritura, a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 dice, por tanto, versículo 16, dice, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Y esto es muy importante para todos nosotros. Dice, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto al día de fiesta o luna de reposo. Dice, porque estas son cosa o sombra de las cosas de lo que ha de venir, pero la realidad o el cuerpo le pertenece ¿a quién? A Mashiach, al Mesías. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice, por tanto nadie se constituye en vuestro juez, en nuestro juez. ¿Por qué nadie se debe de constituir? Significa que muchos de ellos estaban guardando lo que eran las ordenanzas o lo establecido por Yahweh. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes muchas veces se les ha juzgado por guardar los días de fiesta? No dice, a veces sacamos un poco de contexto y decir, cuando alguien te juzga es porque estás haciendo algo que tal vez no deberías. Pero yo no te voy a decir, no, ¿por qué cerraste la puerta? Un ejemplo, tal vez muy simple. ¿Cuál? Pues no, es que no cerraste nada. No te puedo decir por qué cerraste la puerta si nunca la has cerrado, pero si la cerraste, puedo decir, ¿por qué la cierras? Es lo mismo si le damos otro contexto, una dirección diferente. Significa que muchos de ellos que estaban siendo creyentes en el Mesías estaban viniendo a guardar las fiestas o las cosas de Yahweh. Dice, por tanto, dice, nadie se constituye en vuestro juez en cuanto a día de reposo, en cuanto a comida. ¿Por qué en cuanto a comida? ¿Por qué se refiere a en cuanto a la comida?
Tal vez si la palabra dice que no comamos cosas santificadas o consagradas a los ídolos ni a diferentes cosas, pero también la palabra en el Antiguo Testamento nos enseña las cosas o los alimentos que son kosher, que son permitidos y que no son permitidos por Yahweh. No por el hombre, sino por quién. Por Yahweh. ¿Cuántos sabemos que Yahweh conoce todas las cosas? Y Él conoce lo que es mejor para nuestros cuerpos. Amén. Pues dile a la persona que está a tu lado, dile, Yahweh conoce lo que tu cuerpo necesita. Pero ¿sabes qué es lo que sucede muchas veces con el hombre? No sé por qué es la tendencia, pero generalmente el hombre come lo que menos debería de comer. ¿Sí o no? Generalmente a veces nos gusta lo que está más, con menos aceite, no, tiene que tener mucho aceite. Y si más aceite tiene, qué rico que tenga aceite. Muchas veces no es tan bueno para nosotros. El puerco, el camarón, diferentes cosas que están establecidas, Yahweh sabe por qué lo establece. Uno dice, ay, qué rico. ¿Sabes que una fue de las cosas más dolorosas y te lo comparto con todo mi corazón? Lo que era el chicharrón puerco. Tenía que ser nada más era el tostado, tampoco pienses que no me gustaba nada de eso. Era simplemente el chicharrón así, el duro, lo que estaba. Si tú quieres, eso fue lo que me costó dejar más. Pero ¿sabes qué tuvo que entenderlo? Que lo hago no por religiosidad, sino porque Yahweh lo pide. Y si Yahweh lo dice, Él sabe lo que es mejor para mi vida. Porque científicamente está comprobado que lo que es tanto el puerco como el camarón, el animal, lo que Yahweh puso como inmundo, vamos a llamarle de esta manera. Hoy hay tantas maneras de mantenerlo bien bonito, de darle todo y no dejar que el puerquito se revise, pero el puerco sigue siendo puerco. El puerco ponlo en el lugar que sea y va a comer lo que no debe. Porque el puerco es el animal que come los desperdicios de la tierra. Tanto el camarón es el animal que consume los desperdicios ¿de dónde? De todo el océano. Por eso es que miras el océano que está bien limpio. Ay, pastor, ¿para qué me decía? Dice la palabra, conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Cuántos sabemos que Yahweh desea lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo que puede suceder si acaso nos da una infección con el puerco? Se te puede muchas veces hacer una gran infección en lo que es en el estómago o en muchas partes, que muchas veces se necesitaría de una cirugía. Si cierta parte del puerco no está bien cocida, hay una bacteria que es activada y esa va a dar directamente ¿a dónde? Al cerebro. Y no se puede eliminar ni se puede quitar. ¿Tú crees que Yahweh no lo conocía desde antes del principio de todas las cosas? ¿Por qué crees que Yahweh designó lo que es lo permitido y no permitido? ¿Por qué, sin desviarme del punto de lo que son las fiestas, cuántos de nosotros sabemos que hoy en día hay más enfermedades de lo que anteriormente antes había? Porque muchas de las cosas que hoy en día comemos, que a nosotros nos gusta, nos fascina, son tantas cosas tan artificiales que no tienen nada que ver con la comida, que simplemente lo único que trae muchas veces es enfermedad a nuestras vidas, deficiencia de diferentes cosas, deficiencia de vitaminas, yo no sé, de hierro y de diferentes cosas que Yahweh sabe por qué lo establece en su palabra. ¿Cuántos lo entendemos? Así como las fiestas también son un mandato y una ordenanza para Yahweh. Dice, por tanto, todas las fiestas, Colosenses dice, son cosa o sombra, pero la realidad o el cuerpo de todo es ¿quién? El Mesías. ¿Por qué la realidad o el cuerpo? Cada objeto, vamos a poner cada objeto, y eso no es un objeto, cada cuerpo tiene su propia ¿qué? Sombra. ¿Sí o no? Cada cuerpo, si tú te paras en un lugar, si yo hago esto,
Esta parte de mi cuerpo tiene su propia sombra. Si tú te levantas de tu lugar y te pones en contra de la luz, tu cuerpo tiene una sombra. Cada quien tiene una sombra. Cada cuerpo, di conmigo, cada cuerpo tiene una sombra. Y la palabra en Colosenses dice que las fiestas son cosa o sombra del cuerpo que es ¿quién? El Mesías Yeshua. Por lo tanto, podemos entender que cada una de las fiestas apunta directamente hacia ¿quién? Hacia Yeshua. Porque cada fiesta tiene su cumplimiento. ¿Y por qué cada fiesta apunta directamente hacia el Mesías? Porque el primer ciclo de las fiestas que tú y yo pasamos, que son desde la fiesta de Pesaj hasta la fiesta de Shavuot, que son las primeras 4 fiestas, etapa de las fiestas, apuntan o nos hablan directamente a lo que fue la venida de nuestro Mesías, la venida sobre esta tierra, lo que el Mesías hizo sobre esta tierra. La segunda etapa de las fiestas, que son de la fiesta de Yom Teruah a la fiesta de Sukkot, que son las fiestas que tú y yo estaremos comenzando precisamente en este día miércoles, nos hablan o apuntan directamente hacia el retorno de nuestro amado Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Continuó Yahweh hablando a Moisés y le dijo: habla y di a los hijos de Israel, en el mes séptimo, el primer día del mes les será día de reposo y memorial de sonar trompetas, y será convocación, ¿qué dice la palabra? Santa. ¿Qué significa? Número 1, el día de reposo o el día de sonar trompetas, di conmigo, el día de Yom Teruah es considerado como un día de reposo. ¿Qué es considerado un día de reposo? No se trabaja, es como otro Shabbat, como otro día de Shabbat. No se hace ninguna labor. Es lo que tú y yo conocemos en la palabra como un Shabbatón, o lo que en la palabra se habla como un Shabbatón. Es como otro día después del día de reposo. No es el día de reposo, pero es un día parecido al día de reposo, al día del sábado. Por eso dice la palabra, dice: hablen los hijos de Israel y diles, en el séptimo día, el primer día del mes. ¿Cuándo será eso? El día miércoles a la puesta del sol. A la puesta del sol del día jueves es considerado, vamos a llamarle, el primer día del primer mes. Es lo que muchos alrededor del mundo estarán celebrando, la festividad de Rosh Hashanah, que significa cabeza del año o principio del año, que no es precisamente lo que la palabra nos establece o lo que la palabra dicta, porque en el libro de Éxodo dice: y el primer día, el primer mes. ¿Cuándo fue el primer día del primer mes? El día en el que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y salieron de su esclavitud. ¿Qué mes era? ¿En el mes de Abib o el mes de Nisán? Por lo tanto, bíblicamente, el año bíblico, si tú podrías llamarle de esta manera, es en el mes de Abib, cuando el pueblo de Israel salió de su esclavitud a la libertad que Yahweh les tenía preparada. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a continuar, dice: será día de reposo, memorial de sonar de trompetas, les será convocación santa. Di conmigo, ese día todos nosotros nos vamos a congregar y nos vamos a reunir. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile: no faltes. Nos vemos ese día. Amén. ¿Cuándo nos vamos a estar reuniendo? El día miércoles. Fíjate, hasta ahora las fiestas, yo he hablado con los hermanos el miércoles, no interfirió. A veces para el que dice, es que pues es otro día aparte del día que ya tengo, no interfiere con nada, porque es así como son los días de reunión, ¿verdad? Sábado, miércoles, porque el miércoles vamos a estarnos reuniendo no para tener nuestro servicio del día miércoles, sino para tener nuestra celebración de aquí, Yom Teruah. Después a los 10 días dice la palabra que será, a los 10 días será, ¿cuándo se cumplirán los 10 días? Es un día de reposo.
Por lo tanto, en el día de reposo, ya al casi terminar nuestra celebración del día de reposo, estaremos teniendo nuestra celebración ¿de qué? De Yom Kippur. Y después de Yom Kippur, a los 5 días, estaremos teniendo nuestra reunión de Sukkot, de las fiestas de la cabaña. ¿Cuándo estaremos celebrando Sukkot? También en un día miércoles. O sea, todo se acomoda. Así es que qué libertad el Padre nos da para podernos congregar y estar todos juntos reunidos en este día. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ahí, verdad? ¿Se dio? Bueno, sí se dio. Dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral cuando en ese día, porque es considerado como un día de sábado de reposo, dice, no harán ningún día no harán ningún trabajo laboral, sino que se presentarán a Yahweh en ofrenda o en sacrificio. ¿Cuál va a ser nuestro único trabajo? De venir y de congregarnos delante de Yahweh en este día para hacer el ceremonial de Yom Teruah, de fiesta de las trompetas. Amén. Vamos al libro de Números, capítulo 29, versículo 1. Dice, el primer día del mes séptimo, tendrán una convocación santa, no harán trabajo laboral alguno, y les será día de sonar de trompetas, de Yom Teruah. Dice, como holocaustos completos, en olor grato ante Yahweh ofrecerán un novillo, un carnero de 7 corderos de un año sin defecto. Su ofrenda de flor de harina, Números capítulo 29 del 1 al 6. Dice, su ofrenda de flor de harina amasada con aceite consistirá en 3 décimas de una efa de novillo, 2 décimas de una efa de carnero. Dice, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y como ofrenda por el pecado, un cabrito de un año para hacer expiación por ustedes. Además del holocausto completo del principio del mes y su ofrenda de cereal, del holocausto completo continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, de acuerdo a la ordenanza en olor grato, una ofrenda ante Yahweh. ¿Qué significa la palabra Yom Teruah? La palabra Yom, ¿qué significa la palabra Yom? Di conmigo, día. La palabra Yom significa día. La palabra Teruah tiene como significado clamor, exclamación. Es considerado, Teruah es como un grito de exclamación, de alegría, un grito de batalla, especialmente como un toque de trompeta, dando un toque de alarma. Es aclamar, dar alarma, un clamor, estrépito, un estruendo, un grito de guerra, de júbilo, de un sonar de trompeta o de vocerío. Eso es lo que significa la palabra Teruah. Por eso la palabra Yom Teruah significa, es como dar, es un día de aclamación, de alarma, de alegría, de tantas de júbilo, pero en su esencial significado, para todos y cada uno de nosotros, para nosotros Yom Teruah significa o representa, es del que tú y yo damos nuestra alabanza, no simplemente con el sonido del shofar, con nuestras vidas, con voz de júbilo, de alegría, de exclamación, con sonidos de aplauso, con vocería, pero no simplemente ello, sino que nos habla de un sonido de alarma. Un sonido de alarma es para que todos nosotros estemos alertas o despiertos ante algo que podrá suceder o ante algo que podrá venir. ¿Cuántos lo entendemos? Eso significa la palabra Yom Teruah, es un grito de exclamación, es un sonido de alarma. Se realizaban, la palabra nos habla cuáles eran las actividades que se tenían. En este día de Yom Teruah había ciertas actividades que el pueblo de Israel tenía que estar haciendo. ¿Cuáles eran esas actividades que tenían que estarse haciendo en los tiempos antiguos, cuando la palabra de Yahweh en el libro de Números nos habla? Números capítulo 29, del 1 al 6, nos da señal de cuáles eran esas actividades que el pueblo tenía que estar haciendo. Se realizaban ofrendas encendidas, sacrificios generales, de libaciones, todo bajo. ¿Cuántos de nosotros tenemos al Mesías? Como dice Colosenses, que nuestra vida está escondida en Él, en el Mesías.
¿Cuántos de nosotros le hemos aceptado en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Cuántos hemos sido lavados por su sangre que fue derramada sobre nuestras vidas para ese perdón de pecados? Y la palabra nos dice, para nosotros que nos estamos en el Mesías o bajo el Mesías, ya no realizamos, por entender de esta manera, los que estamos bajo el reinado del Mesías o de nuestro Mesías, todos los sacrificios fueron completos y suplidos, di conmigo, por Él. Por eso es que en este día de Yom Teruah no hacemos como la palabra en el libro de Números hace, de venir y ofrenda, de traer una ofrenda de carnero, de venir traer una ofrenda por esto, de venir traer una ofrenda por otro, de una efa de flor de harina, de una efa de aceite y de todo ello, porque eran actividades que el pueblo de Israel tenía que hacer en este tiempo de Yom Teruah. Para nosotros que tú y yo estamos en el Mesías, Él fue el sacrificio perfecto, Él fue la ofrenda completa y esa ofrenda fue suplida ¿por quién? Por Él. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hebreos? Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice, no se necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados de todo el pueblo. Porque esto lo hizo una vez, ¿y cuántas? Y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como ofrenda en sacrificio. Vamos a ponerlo de esta manera. Di conmigo, la sangre de Yeshua tiene el poder de cambiar y de transformar nuestras vidas. Porque Él fue el sacrificio, dice, no se necesita como aquellos días sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Una sola vez fue necesario que el Mesías muriera para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que yo a veces digo, no hay necesidad, se debería poner un poco sarcástico lo que te voy a decir, pero no hay necesidad de crucificar a Yeshua diariamente. Porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados una sola vez. Y con esto me refiero, porque la misma palabra dice que hay algunos que toman la gracia de Elohim como un libertinaje, como una licencia para pecar. Hay gente que vive su vida diariamente en tal manera de decir, Padre, perdóname por esto. Padre, perdóname por lo otro. Padre, perdóname por esto. Y vuelve el día de mañana y Padre, vuélveme a perdonar por esto. Y Padre, y perdóname por esto. Y nuevamente el siguiente día y así sucesivamente. Y tal vez tú podrías decir, bueno pastor, pero la palabra nos dice que aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlos. Sí, amados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero una vez que tú y yo pecamos y pedimos perdón por nuestros pecados, la sangre de Yeshua tiene el poder de limpiar y de transformar nuestras conciencias de obras muertas y de hacernos una nueva criatura delante de Él. Porque eso es lo que su palabra dice. Porque hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es el pecar, que es lo que la palabra en 1 de Juan dice, que aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Que yo peco y me arrepiento delante de Él y pido perdón por mi pecado, Él es fiel y justo, ¿para quién? Para perdonarme. Pero una vez que me perdona, es lo que Yeshua dijo a la mujer samaritana. Cuando llamó a la mujer samaritana, le dijo, mujer, ven y trae a tu marido. Y la mujer le dijo, ¿cuál? Dice, bien has dicho, porque de 5 que tienes, ni uno es tu marido. Que le dijo, anda mujer, ve y no peques más. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Llevarla a reconocer su pecado. Y una vez que reconoce su pecado y le confiesa, Yeshua la perdona, pero de inmediatamente después le dice, ya no peques. Porque la misma palabra dice que el pecado no se enseñoreará de nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Esa es una realidad para todos y cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados una vez y para siempre. Una vez que la sangre fue derramada sobre nuestras vidas, es lo que dice la palabra en 1 de Corintios, dice, y somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y inmediatamente en ese momento todas las cosas empiezan a ser nuevas.
Y con nuevos no te quiero decir que no habrá aflicciones y no habrá preocupaciones y no habrá tribulación. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que es un nuevo caminar o un andar de vida que nuevo delante de Él. Vamos a continuar. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no es por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. ¿Qué es lo que se hacía las actividades en el Antiguo Testamento en la festividad de Yom Teruah? ¿Cuáles eran algunas de esas actividades? El de traer diferentes ofrendas, sacrificio de animales, y por eso dice Hebreos, dice, no es por medio de sacrificio de animales, ni de machos cabríos y de becerros, dice, sino es por medio de su sangre. Dice que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido la redención, que dice la palabra, eterna. ¿Cuál redención eterna? La de nuestras vidas. Por eso es que tú y yo somos salvos. ¿Cuántos somos salvos? ¿Sabes que no hay ninguna otra manera de ser salvos si no es por medio de la sangre de nuestro amado Mesías? No es por medio de guardar esta palabra, no es por ser hacedor de su palabra, no es porque no me desvíe de esta palabra y digo, guardo la Torah y la llevo de un lugar a otro y la guardo en mi corazón. Pero si no está Yeshua en medio de esa Torah, la palabra nos dice que no hay salvación en medio de ellos. Porque dice, Él fue la redención eterna de nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. Por eso dice la palabra en el libro de los Salmos, dice, costosa es la redención del hombre, dice, y nadie puede pagar por ella. Por más que yo ame a alguien y dé mi vida por alguien, yo no puedo pagar la salvación por nadie. Por más que ame a mi hijo, a mi hija, a mi pariente, a mi familiar, puedo morir y con mi muerte no va a ser salvo. ¿Por medio de quién es salvo? Por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, por medio de Yeshua. Es por eso que tú y yo somos salvos y recibimos redención eterna sobre cada uno de nosotros, por medio de su sangre. Amén. ¿Cuántos lo entendemos? Por tanto, ya no se realizan o no se debe realizar tales, vamos a llamarle, tú y yo entendemos que en la palabra hay mandamientos, siempre lo he dicho. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Y debajo de esos 10 mandamientos, ¿cuántos hay? La oportunidad son 613. 613 mandamientos hay establecidos en la Torah, de los cuales de esos 613 mandamientos, muchos de ellos están vigentes para nosotros hoy en día y muchos de ellos ya no están vigentes para nosotros. Entre esa categoría de los que ya no están vigentes para nosotros, ¿cuáles son? La redención y el sacrificio de animales o de machos cabríos para el perdón de nuestros pecados. Porque Él fue el sacrificio una vez y ¿qué? Para siempre por nuestros pecados. Por lo tanto, ya no hay que realizarse o no se debe realizar el clamor, o sea, a través, sino que nuestro clamor es por media hora de nuestra alabanza, la adoración y por supuesto por un sonido de shofar o de trompeta delante de nuestro Padre Yahweh, que es una señal de exclamación que tú y yo llevamos en este día de Yom Teruah. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que ya no hacemos todos estos sacrificios, pero en cuanto respecta a nuestro clamor de alabanza y de adoración a Él y del sonido del shofar, voltea con la persona que está a tu lado, dile, eso sí nos corresponde el día de hoy. Por tanto, ese día miércoles será el sonido del sonar de trompetas con exclamación, con alabanza y con júbilo delante de Yahweh. Porque es un sonido de alarma para despertar todos aquellos que están dormidos. Amén. Eso es lo que nos habla. Vamos a 2 de Corintios. Déjame leerte simplemente algo que traigo aquí marcado en mis apuntes. La celebración o esta convocación santa marca el comienzo del 7º mes según el calendario bíblico original establecido por la palabra de Yahweh. Y más tarde es el comienzo, o fue el año pasado, o el año de otoño, que es septiembre o octubre. Por tradiciones, generalmente esta festividad recibe, te lo estoy diciendo, vuelvo a repetir, como tradición, esta festividad de Yom Teruah recibe, o ha recibido el nombre de Rosh Hashanah, el comienzo del año nuevo. Es necesario saber para todos y cada uno de nosotros que estamos dentro de nuestra fe, dentro de Yeshua, ¿cuántos sabemos que no nos guiamos
bajo las tradiciones de hombres, sino que somos guiados bajo las ordenanzas o principios establecidos por la palabra de Yahweh. Porque esto es algo que ha seguido de tradición en tradición al pueblo. Es por eso que tú y yo no celebramos el año Rosh Hashanah o comienzo del año. Porque no seguimos bajo la instrucción rabínica, vamos a decirle de esta manera, que somos guiados por este día de Yom Teruah. Porque son impuestas precisamente por el pueblo judío exclusivamente. La escritura llama a esta celebración o a esta moed o moedim, la palabra moed. ¿Qué significa la palabra moed? Fiesta. La palabra moedim, cada vez que es in, es plural. Gracias. Si es moed, es fiesta. Si es moedim, son fiestas. Así de simple. La palabra neviim, profetas. Sí, ahí te lo dejo, si no seguimos. Eso significa, es simplemente, la palabra moed significa fiesta. Por eso esta festividad o esta moed, esta fiesta es celebración o convocación santa designada con el nombre de Yom Teruah, establecida en las escrituras de Levítico capítulo 23. Es un sonido de exclamación, de alabanza, de Teruah, un recuerdo de aclamación, reconocido más entre nosotros como las fiestas de Yom Teruah y no Rosh Hashanah dentro de todos y cada uno de nosotros que seguimos a nuestro amado Mesías. Porque la misma palabra dice, cuando Yahweh designó y estableció el comienzo del año, fue Yahweh donde lo estableció precisamente en las escrituras. ¿Dónde? En el día de Éxodo, de Deuteronomio, cuando estableció, y este será el comienzo, el principio de los años para ustedes, cuando el pueblo salió de su liberación por 430 años que habían permanecido en esclavitud. Yahweh los libertó y era precisamente en el mes de Abib, en el mes de Nisan, donde el día 14 Yahweh mandó que se sacrificara el cordero, porque ese sería el día de la redención del pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos? De donde proviene, no voy a entrar mucho en ello, y tú puedes buscarlo, de donde proviene la palabra o Rosh Hashanah está establecido, si no me equivoco, en Ezequiel capítulo 42, donde tú puedes buscar, si no me equivoco, habla respecto a esta festividad de Yom Teruah, pero nunca en Ezequiel habla con respecto que es el primer día de los meses del año o que es el mes séptimo. No lo dice de esta manera. Por eso, para nosotros, Teruah significa o hace una referencia de un sonido de alarma, de exclamación, de hacer el sonar, el sonido del shofar, de nuestros labios, no simplemente, pero es ese sonido de exclamación del shofar, con un sonido de aclamación de todos y cada uno de nosotros. Por eso es el sonido de Yom Teruah en este día. Número siguiente, siendo estas formas de clamor en alto volumen, en un estruendo o en un vocerío. Por eso cuando Yahweh se apareció a los pies del monte Sinaí y dice que hubo un gran estruendo, recordando que la palabra teruah significa un estruendo, ¿qué fue lo que el pueblo de Israel escuchó en el monte Sinaí? Un sonido, dice la palabra, de trompeta o de teruah, que era de alarma para todo el pueblo. ¿Cuántos entendemos? Eso significa teruah, significa un toque de alarma. Vamos a Segunda de Crónicas, versículo 15, versículo 14. Dice, además lo juraron ante Yahweh con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. Era un sonido de trompeta. Estoy dando simplemente a escrituras donde hablan acerca de un sonido de trompeta o de un sonido de Torah. Del shofar. Esdras capítulo 3, versículo 11. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Yahweh diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con voz de júbilo, con voz de teruah, de aclamación, de teruah, alabando a Yahweh con sus corazones. Salmos capítulo 47, otra escritura, la que te leía era Esdras capítulo 3, versículo 11. Salmo capítulo 47, versículo 5.
Dice, Elohim sube de entre los gritos de aclamación, Yahweh al sonido fuerte. El sonido fuerte es el sonido de teruá, de un sonido de shofar. Salmo 150, versículo 5. Dice, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos estruendosos de teruá. Salmo 155. Alábenlo con címbalos estruendosos. ¿Qué significa la palabra teruá? Un sonido de estruendo, un sonido de teruá. Déjame te doy otras. Esta es la forma cuando tú y yo entendemos, y bueno, el miércoles tengo un poquito de tiempo. De esta forma, cuando tú y yo entonamos, por decirlo de esta forma, las escrituras, que es el sonido de teruá, es un sonido de exclamación, es un sonido estruendoso, es un sonido de júbilo, de estruendo. Es donde tú y yo vemos representado dentro de las escrituras el sonido del shofar como un sonido de teruá, que es en voz de címbalo, de estruendos resonantes, con voz de júbilo dentro del pueblo. Y todas estas escrituras nos hablan precisamente referente a un sonido de teruá. Vamos a Juan capítulo 5. ¿Qué dice Juan capítulo 5? A Juan 5 versículo 39. Dice, examinar las escrituras, porque vosotros piensan o nosotros pensamos que ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de quién? De mí. ¿De esto quién está hablando la escritura? De Yeshua. ¿Las escrituras de quién dan testimonio? De Yeshua. Nos apuntan directamente hacia quién? Hacia el Mesías. ¿Sabes que dentro del contexto o de la palabra hebrea, cuando se utiliza la palabra o una exclamación, ya se lo compartí el miércoles, hay diferentes modismos cuando tú y yo entendemos de la palabra teruá. La palabra, cuando hablamos principalmente de esta celebración, hay un modismo muy utilizado dentro del pueblo hebreo. Cada cultura o cada pueblo tiene sus propios modismos. Tú y yo, con una descendencia o ascendencia de cultura muy mexicana o a veces arraigada sobre nuestras vidas, si yo te dijera un significado tan simple, que conoces la cultura mexicana y te digo, bueno, échame aguas, ¿a qué me refiero? Nada más se ríen, pero saben bien a qué me refiero. ¿A qué estoy refiriéndome? Todos entendemos que hicimos, échame agua. Estamos haciendo un tipo de modismo muy utilizado dentro del pueblo o la cultura mexicana, que estamos diciendo, mira o observa si salgo o si no salgo. Es avísame simplemente. Como ese hay otros muchos dentro del modismos mexicanos. Pero para una cultura de ascendencia muy americana, que no conoce nada de la cultura mexicana, y si esta pregunta, y tú dices esta palabra y dices, bueno, ¿y qué quiso decir? Y le interpretas y dices en inglés, no sé cómo le dirías, pero es simplemente, échame agua. Yo creo que te va a quedar bien de decir, porque va a pensar literalmente como está escuchando, échame agua. Y tal vez te va a bañar y te vayas a enojar, pero es lo que esa persona entendió por échame agua. Porque tú y yo entendemos los modismos. Así como tenemos modismos y que muchos no los conocen, la cultura hebrea tiene modismos que tú y yo no conocemos. Y dentro de esos modismos que tú y yo no conocemos está la palabra que tú y yo entenderíamos literalmente de las escrituras cuando habla respecto a la venida de nuestro amado Mesías, y la escritura dice, porque nadie conoce el día ni la hora, dice ni siquiera los ángeles cuando Él vendrá. Y tú y yo decimos literalmente así como escuchamos sin entender nada, y decimos pues nadie conoce el día y la hora, y esencialmente nadie lo conoce. Nadie conoce, pero dentro de la cultura hebrea hay un modismo que es utilizado. Cuando ellos utilizan la expresión, nadie conoce el día y hora, ellos lo hacen referencia o asimilan
a ciertos modismos que ellos tienen, que es el único día, Yom Teruah, es el único día donde no se sabe con exactitud qué día y qué hora será. Porque Yom Teruah es llevado principalmente cuando se da el comienzo de la luna nueva y marca y sale esa pequeña rayita de la luna nueva y se ve en el cielo y empieza a salir esa luna nueva. Ese es el día o la hora cuando el pueblo dice, este es el primer día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, bíblicamente. Porque eran criados por medio de qué. Cada día, cada mes es marcado por medio de qué. De la luna nueva, bíblicamente. Y el comienzo del primer mes era precisamente ese. Por eso cuando ellos dicen nadie conoce el día y la hora, ellos dicen automáticamente su mentalidad apunta directamente hacia Yom Teruah o Rosh Hashanah, lo que el pueblo judío tiene, porque nadie conoce el tiempo y la hora en el que será. Cuando habla respecto al día y la hora de nuestro Mesías, apunta muy directamente que tal vez o muy probablemente el retorno o la venida de nuestro amado Mesías o Yeshua será precisamente en una fiesta de Yom Teruah, donde dice la misma palabra, dice que Él descenderá con voz de, ¿qué significa la palabra Teruah? Con voz de estruendo y con sonido y con trompeta de Elohim. Eso apunta a Yom Teruah. Nadie conoce el tiempo, el día y la hora, tal vez no, y nadie lo sabe. Pero sí podemos entender a través de las Escrituras de cuándo será el tiempo, el día o la hora cuando nuestro Mesías regresará y retornará por su pueblo. Lo que tú y yo conocemos en las Escrituras como las 10 vírgenes, ¿sabes que Yom Teruah es relacionado con las bodas del Cordero? Donde las bodas del Cordero apuntan muy directamente hacia la venida de nuestro Mesías, porque la venida del novio, ¿sabes cómo era anunciado la venida del novio en las bodas del Cordero? Con un sonido de estruendo de un shofar que sonaba. Cuando el shofar era sonado, anunciaban las bodas del Cordero, que el novio, en la cultura hebrea, cuando es sonado el sonido del shofar, anuncia la venida del novio. Por eso la Escritura dice que es comparado a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que fueron sensatas fueron aquellos que fueron obedientes al pacto y que fueron obedientes a la voz que cuando el novio vendría, regresaría, y concernía a ellas el estar preparadas. Para nosotros como pueblo de Yahweh, como asamblea de Yahweh, nos concierne, di conmigo, el estar preparados para cuando Él venga y Él retorne. Las insensatas, que dice la Escritura que esperaban también al novio, las insensatas fueron las que no cumplieron y no guardaron el pacto de Yahweh, siendo obedientes a lo que el novio había establecido. Por eso, cuando el novio vino y fue anunciado con un sonido de trompeta, estaban ¿qué? Dormidos. Muchos de entre el pueblo y de la asamblea de Yahweh se encuentran de esta manera. Muchos están despiertos y muchos están dormidos. ¿De qué manera queremos encontrarnos nosotros cuando Él regrese? Por eso dice la Escritura, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará ¿quién? El Mesías. Por eso es importante celebrar las fiestas y no perdernos. Imagínate, y yo lo pongo de esta manera, y hablaba con unos hermanos y me estaba, y entre el comentario de ellos había alguien que me decía, dice, es que siento mi gran necesidad de estar despiertos para hacer y para no simplemente para las cosas de Yahweh, sino tener todo planeado cuando una fiesta llegue, para cuando la otra, estar todos, conocer nuestras labores. ¿Sabes de qué nos habla de esto? De estar despiertos delante de Yahweh. En otras palabras, que cuando las fiestas lleguen, no nos tomen ¿por qué? Por sorpresa, porque la misma palabra dice, para nosotros que estamos en Él, cuando Él regrese, no nos encontrará en tinieblas, no nos encontrará dormidos, nos encontrará, di conmigo, despiertos. Amén. En sí de lo que es Yom Teruah, pero eso significa Yom Teruah, es sonido de exclamación, y para entender cada uno de nosotros, es un sonido de alarma, de estar alertas y de estar despiertos. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos.
Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Padre, por tu instrucción en esta hora. Te pedimos que seas tú quien abra, Padre, nuestro entendimiento, que seas tú quien ilumine, Padre, nuestras vidas, nuestro entendimiento y nuestros corazones. Que sea tu misma palabra, Padre Yahweh, que sea la que nos dé testimonio de ti, como dice tu palabra. Que seas tú a través de ella, revelándote a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que seas tú, Padre Yahweh, impregnando cada día más, y como nunca antes, Padre, impregnándonos de tu palabra y el discernimiento de ella. Que sea tu misma palabra la que se nos revele a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que seas tú quien nos hable a través de ella. Que podamos estar tan apegados a ti, tan allegados a ti, que inminentemente para cuando tú regreses, y tu palabra dice que ciertamente el que vendrán no tardará, y que ciertamente la venida tuya está más cerca de lo que pensábamos. Padres, ayúdanos a estar despiertos en esta hora. Que si es en esta generación, Padre, o es en la generación de nuestros hijos o de nuestros hijos, ayúdanos, Padre, a pasar diligentemente tu palabra a la vida de nuestros hijos, y que una generación le enseñe a otra, para que de esta manera sea multiplicada, Padre, los justos sobre esta tierra, y que seas, Padre, tú llenando, Padre, tu tierra con una generación justa. Ayúdanos, Padre, a tener esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, y caminar apegados a ti y a tu palabra cada día. Que al tener esta esperanza, cada uno de nosotros podamos santificarnos a nosotros mismos, así como tú eres santo, Padre. Que podamos vivir, Padre, vidas rectas, vidas de santidad delante de ti, porque sin santidad, dice tu palabra, que sería imposible poderte ver. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Que sea tu gozo y tu alegría sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones en estas fiestas. Y que seas tú despertando y trayendo algo nuevo en este ciclo, no solamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, sino a todo tu pueblo en general, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasen beja, Shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.